Verdaderamente me arrepiento de todo lo acontecido aquel día, de cómo se gestó todo, de cómo estúpidamente hicimos el reto del espejo, ese que se popularizó en internet, principalmente en la plataforma de TikTok. No debimos de cruzar esa puerta, jamás debimos ir más allá de lo que creíamos. Es tarde, muy tarde. Sergio, Raimundo y yo. 3 amigos inseparables desde la primaria. Nuestras familias eran conocidas. Sí. Donde nosotros nos criamos era un pueblo en pie de modernización. No vivíamos en la gran ciudad. Aquí todavía la gente tiene temor de algunas cosas. Cosas que de haber sabido... Bueno, no es tiempo de seguirse lamentando. El primero en decirnos fue Raimundo. Mira, ¿ya viste? Esto fue lo que pasó aquí. Sí, es el lugar de Sofía, de la niña Sofía. Era bien sabido por todo el pueblo lo que le había acontecido a la pequeña Sofía. Un grupo de extorsionadores le habían secuestrado. Su padre, un acaudalado ganadero de la región. Al pagar el secuestro y cumplir todos los términos de los secuestradores, jamás esperó la noticia que había recibido. Días después, encontró el pequeño cadáver de su hija, tirada en una parcela. Decían, en aquel entonces, que su cuerpo presentaba cicatrices, señas de que había sido producto de algún ritual satánico. Esto era lo que se rumoraba en el pueblo. Después, un detenido, alias el Chore. Dijo el lugar donde la tuvieron en cautiverio. Nunca fue una casa de seguridad, fue una especie de cueva, por así decirlo, natural, que estaba cerca del pueblo. No lejos, pero tampoco cerca. Ahí fue donde la tuvieron en cautiverio y ahí fue donde consumaron el acto. Entonces fue cuando vimos la viralidad de aquel reto, el cual consistía en ir precisamente a deshoras de la madrugada, específicamente a las 3 de la madrugada, a rezar rosarios 3 y después poner un espejo dando la espalda a aquel lugar donde ella había perdido la vida supuestamente. Al estar viendo este espejo, ahí su reflejo se manifestaría. Únicamente 3 velas acompañarían la oscuridad de la noche. Al término de cada rosario, de los 2 primeros, se apagarían 2, alumbrando únicamente una vela en el centro, y ahí se manifestaría aquel reflejo. La persona de en medio, con más valor, vería completamente el reflejo de Sofía. Algo escalofriante. Pero nosotros tenemos el valor, tenemos las ganas de hacer las cosas. Todos en la secundaria hablaban de ello. El reto del espejo. Unos decían ir, y a la hora de mostrar sus videos, claramente se notaba que era otra localidad. Nosotros lo haremos diferente. Mis amigos y yo, Sergio y Raimundo, nos caracterizamos por ser, por decir así, aventados para ese tipo de cosas. Éramos populares en el salón. Entonces nos empezaron a picar. Nos animan. El día que vayan, ese día a su canal de TikTok,
va a llegar y bien lejos, decían todos en el salón, haciendo alusión a de que nosotros teníamos un canal, el cual hacíamos bromas o presentábamos pequeños retos virales. Queríamos ser influencers, vaya. Entonces, se nos ocurrió lo inimaginable, un plan para ir a la última morada, por así decirlo, de la niña Sofía, y consumar el reto del espejo. Nos pusimos bien de acuerdo. Nuestras familias se conocían y se hablaban bien. La familia de Raimundo, de alguna forma, lo tenían a rienda suelta. Es decir, no le prestaban mucha atención a lo que hacía. Su papá se dedicaba a la venta de ferremateriales. Te digo que el pueblo estaba creciendo y era la más popular de toda la región. Entonces, habían comprado un lote en el cual alzaban materiales y diversos artículos para la venta. Había veces que ahí habíamos organizado e improvisado algunas reuniones, metido algunos cigarros, algunas cervezas, cosas de niños que juegan a ser adultos, vaya. Esta vez no sería la excepción. Ya lo habíamos hecho antes y mis padres se sentían seguros al saber que estábamos en el terreno. Esto hacía mención a ese lugar, el terreno. Ahí ya nos habíamos quedado a dormir varias veces. Entonces, la cosa estaba así. Cada uno fingiría que estaríamos en el terreno. Y sí, eso hasta las 11 de la noche. Después de eso nos trasladaríamos al lugar, a la peñita, así se llamaba, donde había perdido la vida la niña Sofía. Francamente, previo a todo lo que vivimos, yo no tenía miedo. Ese día, en el preludio, antes de ir a aquel lugar, estábamos risa y risa. Algunos cigarros, algunas cervezas. Naturalmente no llegamos a la embriaguez, únicamente para sentirnos los malos. Hicimos un en vivo aquel día con los seguidores que teníamos, que cabe mencionar, no pasaban de los 4,000. Fue todo. Era tiempo de ir al lugar. Guardamos todo lo que teníamos que guardar en la camioneta que le prestaban a Raimundo y nos decidimos a ir. Camino hacia allá, un silencio sepulcral entre nosotros. Casi te pudiera jurar que se oía cuando cada uno tragaba saliva. Las gotas de sudor se sentían en el ambiente, esas que corrían por nuestras patillas. Era una noche cálida. Entonces, de un sobresalto, Raimundo jugando y riéndose. ¡Bah! Putitos, van muy callados. No pasa nada. Esas cosas no pasan así como uno piensa, no existen. Van a ver qué números vamos a conseguir con esta mamada. Francamente me quedé callado. Me sentía de cierto modo incómodo. Mira, te voy a decir algo. Para algunas cosas yo le seguía el rollo. Era al menos atrevido. Tal vez eso fue lo que hizo que salvara mi pellejo. Y te voy a contar por qué. Cuando llegamos ahí, Raimundo estaba moderadamente ebrio. Sí. Se agarraba bromeando con las cosas. Mira, güey. Ahí está, güey. Ahí está la niña. Alcanzó a saber la cabeza, güey, la niña. No tengan miedo, cabrones. No va a pasar nada, hombre. Pinche Sergio era nomás, güey.
Están cagados, güey. No mames, ¿cómo creen esas mamadas? Es un reto nomás. Naturalmente. No íbamos a hacer transmisión en vivo ya que la señal de celular se perdía en esa región. Nada más el viento era lo único que se escuchaba. Cómo rebotaban aquellas rocas. Flores. Una cruz improvisada. Una pequeña placa de metal con el nombre de Sofía Reyes Camarena. Nos quedamos callados. Sé perfectamente que Raimundo también tenía algo de miedo y se hacía el payaso para disimularlo. Pues bien, aquí estamos. Ahora nada más esperar la hora. Eran como las 12:20 cuando dijo eso Raimundo. Sergio se limitó a prender un cigarro y empezar a hablar de lo que podía pasar. ¿Y si nos hacemos famosos, güey? Oye, imagínate que en el espejo vaya apareciendo la niña Sofía y nos diga datos precisos de todos los involucrados de su asesinato. No mames, güey, nos volvemos virales. Traíamos todo para documentar el momento. Absolutamente todo. A Raimundo le compraban todo lo que pedía. Él tenía la idea clara de ser influencer, por así decirlo. Así que su padre, te digo que era pudiente, no escatimó en comprarle cualquier cosa que pedía para esta dicha profesión. Teníamos todo a la mano. Algo extraño empezó a pasar previo a que se llegara la hora. Los aparatos eléctricos, a pesar de tener carga completa, fallaban. Las luces parpadeaban. No te pases de lanza, güey. ¿Los cargamos bien? ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? No mames, güey. Es la niña Sofía, cabrón, decía Sergio entre los labios. Pues sea o no sea, a mí me va a dar fama, decía Raimundo. Únicamente yo estaba expectante. Yo respetaba a los muertos. Era una tradición en la casa. Entonces, nos preparamos pues para dar la bienvenida a las 3 de la mañana. Rezar el rosario y al final el verso que abriría la puerta del inframundo para que la niña Sofía se manifestara. Solamente quiero verte una vez. Y te vas después. Solamente quiero que te muestres una vez. Una sola vez. Nuevamente rezando el rosario y cerrando así con ese verso. Solamente muéstrate una vez y te vas después. Solamente queremos verte una vez. Hasta que se cumplió el tercer rosario. Eso había ocasionado que la primer vela se apagara, la que yo traía. Enseguida la de Sergio. Raimundo había quedado a medias frente al espejo. Él había sido el quien había insistido en tomar esa posición, ya que quería ver de cerca la cara de la niña Sofía. Nada. En un momento se apagó la vela. Y a la hora de quererla prender, nos pareció extraordinario el cómo de la nada se volvió a prender esa vela, iluminando la cara de él, de Raimundo, quien no quitó la mirada del espejo.
No se ve nada. Esto es un fraude. Queriéndose ir, pero a la vez hipnotizado, se quedaba viendo al infinito del espejo. Lo vimos. Sí, se presentó esa noche. Únicamente una sombra se postró detrás de Raimundo, quien despavorido gritó y salió corriendo como loco. Acto seguido, y naturalmente nosotros le seguimos el paso para que no se perdiera en la oscuridad. Teníamos que volver por las cosas. Teníamos tanto miedo de hacerlo, que esperamos a que amaneciera. No nos percatamos del tiempo que había pasado, pero ya serían las 5:32 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque vi el reloj digital que traía Sergio. Ya cuando regresamos, todo estaba intacto. Con nervios, tropezándonos con nuestras mismas palabras, sin decir mucho, pero tampoco sin dejar de hacer ruido por el temor a de que ese ente hubiera quedado por ahí. Nos fuimos. De regreso poco se habló del caso. Nadie de nuestras familias se percató que habíamos estado en la peñita. Bueno, era hora de revelar el material que habíamos grabado. La cámara que estaba frente al espejo. No lo podía creer. Todo, de alguna forma, no había quedado documentado. No se grabó. Fue lo que dijo Raimundo muy enojado. Chingada madre. Nadie nos va a creer. Únicamente lo que yo había grabado con mi celular, que cabe mencionar, era de muy baja resolución. Se alcanzaba a escuchar, pues, como pequeñas pisadas a nuestro alrededor, crujiendo la hierba y piedras, hacían ruido. Pequeñas sonrisas infantiles que hacían como una especie de eco. Fue todo lo que alcancé a registrar de ese momento. La cámara Canon profesional de Raimundo no sirvió para documentar el momento delante del espejo. Era como que si algo lo hubiera velado, vaya, por así decirlo. Raimundo no fue el mismo desde aquel día. No. Incluso no fue el mismo hasta el día de su muerte. Sí, a los 3 meses fallecería. Tal cual lo escuchas. Se arrebató la vida. No soportó las visiones. No soportó lo que le hablaban al oído. Poco a poco fue degenerándose su salud. Y nosotros fuimos testigos de eso. Sergio y yo lo tuvimos que callar por temor a represalias. No lo podíamos creer cuando nos llegó la noticia. Hacían alusión a de que le había dado una especie de enfermedad esquizofrénica que venía de familia. Le había dado a su tía y a su abuela. Pero cuando nosotros lo fuimos a ver, sabíamos perfectamente que no era eso, por las cosas que decía. Aquí está Sofía, no se ha ido Sofía. Sergio, ayúdame. Aquí está Sofía, no se ha ido de mi lado. La veo en todas partes, en todos lados. Quiere mi alma. Me quiere llevar al infierno, Sergio. Ayúdenme, amigos, por favor. Yo no quise hacerle esto. Ayúdenme. Me queman sus manitas. Sabemos perfectamente a lo que se refería.
Entonces su familia relacionaba lo que decía de la niña Sofía con lo que en algún momento se había dicho en el pueblo. Jamás revelamos que había sido porque habíamos estado en la peñita y lo que había pasado. Tanto así que pensamos que nos llevarían a la cárcel o empezaría una averiguación previa por algún delito. Nos pusimos de acuerdo Sergio y yo. Eso, sumado a que no le dijimos a nadie del salón lo del reto. No. Sabíamos que nuestra libertad, o suponíamos, corría peligro. Fueron amargos los días cuando perdió la vida Raimundo. Acto seguido, a Sergio más o menos le fue igual. Escuchaba pasos, risas, canicas caer en las escaleras de su casa. Yo, por mi parte, de cierto modo fui el más respetuoso, pero no por eso las cosas quedaron exentas para mí. Mismo caso más o menos que Sergio. Pesadillas, revelaciones. Tuve que decírselo a mi padre y él fue el que buscó la solución, tal cual lo escuchas. El único testigo que había quedado, el único prisionero del atentado contra Sofía, tenía verdades ocultas, las cuales decidió expresar. Estas consistían, pues, que en algún momento ellos pertenecieron a una secta narcosatánica y que el crimen hórrido cometido contra la niña Sofía era una especie de ritual para librar sus almas del padecimiento de entes demoníacos que les habían aquejado en sus últimos días en la secta. Fue una especie de ofrenda, vaya, y que lo que había quedado ahí, enterrado, eran energías, demonios del mismísimo infierno. Entonces, todos sus amigos, 3 para ser exactos, habían fallecido. No hubo perdón para ellos. Fue una treta del demonio para apoderarse así de sus almas. Pero hubo una, la cual había quedado en deuda, y era la de él, la del mismo prisionero. Así que su deuda estaba saldada. La vida de Raimundo pagó la salvación de ese criminal. Era el fin del pacto. Nuestro amigo lo perdimos gracias a esa trampa maldita. Él, el preso, no está bien de la cabeza. Dice incoherencias. Al día que escuchas este relato, sigue recluido y no va a salir en mucho tiempo. Tal vez es una especie de pago. Su vida a cambio de la Raimundo. Pero naturalmente el preso. Los ruidos, las risas, para mí poco a poco fueron y han ido disminuyendo. Gracias a un proceso largo de oración y sanación. Me acerqué a la religión y tengo que estar en constante tratamiento, por así decirlo. De Sergio sé poco. Su familia ya no sabe qué hacer con él. Quedó más traumatizado que yo. Todo esto por hacer un reto viral de TikTok. Los muertos se deben de quedar donde se deben de quedar y uno no debe de perturbar su descanso. Nosotros
tuvimos la osadía de perturbar el descanso de la niña Sofía. Todo por un simple reto de TikTok.